Rock fue sin dudas durante los 80 testigo y testimonio de los grandes cambios políticos que sufría nuestra sociedad. Bueno, y realmente tenía mucho para decir, un movimiento cultural que fue contestatario y que fue legitimado con el regreso de la democracia, inclusive por los propios partidos políticos. Lo cierto es que tenía grandes temas que nos atravesaban a todos para contar a través de su música. La guerra de Malvinas, el final de la dictadura y, por supuesto, la llegada de la democracia. Vamos a hablar sobre el tema con Hugo Bistolfi, ex tecladista de Rata Blanca, y también vamos a charlar con Dirty Ortiz, reconocido periodista de nuestro medio. Aquí les presentamos un fragmento de la entrevista que les realizó Ivana Freital. ¿Qué pueden decir de nuestra música? ¿Del rock nacional? Sí. Y el rock argentino, un movimiento que, si bien es una música que venía acompañando el movimiento del mundo, tuvo su identidad en Argentina y muy importante, ¿no? Más de 40 años, ¿no? Antes de 50 años de rock, que fue marcando todo un camino que es maravilloso. El rock es un movimiento que, a pesar de que vienen muchas otras músicas constantemente, el rock siempre sigue, ¿no? Y el rock argentino tiene una identidad muy fuerte en el mundo, ¿no? Evidentemente es bueno porque salimos por todo el mundo a tocarlo y andamos por todos lados y en todo el mundo se escucha rock argentino. Dirty. Pertenezco a una generación que crecimos escuchando rock nacional. Eso fue fruto de que hubo varias generaciones antes que fortalecieron ese estilo y creo que forma parte de ya a esta altura de la identidad argentina, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos chicos, la identidad cultural argentina era solo tango y folclore. Se han incorporado varios géneros más y entre ellos el rock, a pesar de que en aquella época se lo criticaba por extranjerizante. Antes de la dictadura, digamos, la dictadura fue como una olla a presión, si se quiere. Después estalló cuando vino la democracia. Y la dictadura fue una época muy difícil, porque estaban prohibidos temas. A mí me tocó mi adolescencia durante la dictadura, de los 11 años hasta los 18 vivir en dictadura. Y había que maniobrar todo, hasta llevar el pelo largo había que maniobrar. Y yo que estaba con esas ganas de rock, de libertad, había que maniobrarla, ¿no? En esa época. Y cuando llegó la democracia, por supuesto, fue el sueño de la libertad y de terminar con todo eso, ¿no? Y fue maravilloso, fue maravilloso. O sea, todo lo que habíamos soñado que en algún momento iba a pasar, pasó, bueno, ahí cuando volvió la democracia, ¿no? Con Raúl. Pero más allá también de la cuestión política, en lo cultural y en el rock más específicamente, lo que pasó durante la dictadura fue como que se congeló el panorama musical en la Argentina. O sea, no entraba nada de lo que estaba ocurriendo afuera y los músicos que lograban saltar la barrera de la censura seguían anclados en lo que habían sido los parámetros musicales de principios de los años 70. O sea, a comienzos de los años 70 hay un movimiento que se llama el acusticazo, hacen festivales y demás. Estaba de moda el rock progresivo, músicos como León Gieco en el acusticazo, Charly García a través de Sui Generis y después La Máquina. Era como que formaban parte de un ecosistema que se congela a partir del 76 y que en el 82, con el salto que da el rock nacional, cuando la dictadura impone que no se podía pasar música en inglés por la guerra de Malvinas, ahí es como que se empieza a despertar de nuevo y empiezan a entrar cosas de afuera que hacen que se modifique el tipo de música, los géneros musicales que habían permanecido tan aferrados a lo que eran los comienzos de los 70. Dirty, estás hablando de los principios de los 70, ¿no? De la década del 70, cuando nacía esta música. Vamos a escuchar este fragmento de León Gieco. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga, muchacho, tu llanto joven, porque surge de tu sangre
que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Hombres de hierro, qué fuerte, ¿no? ¿Qué sentís, Hugo? Y bueno, a León lo adoro, así que siento que esa lucha que había en ese momento, el grito de libertad, que fue tremendo, y la cantidad de artistas que se tuvieron que ir, ¿no? Si bien no entraba música, muchos se habían tenido que ir, yo tengo amigos, no sé, Piero, que me ha contado unas cosas tremendas, o se tuvo que ir a Argentina, León mismo también se fue un tiempo, Lito Nevia, eso también era tremendo, porque eran las pérdidas de la cultura, de la música, de un montón de cosas. Yo cuando veo esa etapa para mí es muy fuerte, porque a mí me marcó mucho en mi vida haber crecido en dictadura. Bueno, lo que veíamos de León Gieco representa ese espíritu de los años 70, es la película Rock hasta que se ponga el sol, que es un festival que se hizo en el año 72, Sí. y 10 años después se produce esta eclosión que decíamos de Malvinas, Sí. y eso hace que estos artistas resurjan, pero con otro mensaje, que era el mensaje post-dictadura, ¿sí? Sí. Si bien Solo le pido a Dios es una canción que León compone en el 78, a partir del 82, con la Guerra de Malvinas, cobra otro significado y se transforma en música masiva, cosa que no era el rock a principios de los 70, que era más bien para un gueto, salvo la experiencia de Sui Generis, que sí fue muy popular, pero el resto era como una música para cierta gente que le gustaba ese género. En cambio, cuando vuelve ya, después del 82, el rock, este resurgimiento, pasa lo que pasó, por ejemplo, en el Festival de la Solidaridad, que fue justamente durante la Guerra de Malvinas, y donde ya había miles de personas que cantaban, porque ya la conocían, esta canción tan famosa de Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios, una canción que sigue tan vigente, ¿no? Porque uno también lo puede adaptar a todos los tiempos, a las crisis, a lo que atravesamos los argentinos. Yo creo que puede ser adaptada también a cualquier lugar del mundo. Vamos a escuchar a León Gieco, esta canción de 1982 que nombraba Dirti. Solo le pido a Dios que el gusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla, después de que una garra me arañe esta suerte. Bueno, la cantamos todos y Hugo me dice, tengo algo para contar. No, me acordé de algo que me contó León, que qué controversial que era toda esa época, ¿no? Porque ese festival, los militares que siempre habían atacado el rock y a los rockeros a la libertad habían hecho un festival que se cantara rock, era como medio... Había sido en solidaridad por las Malvinas, es esto, ¿no? Para juntar para Malvinas. Y me acuerdo que Piltrafa de Los Violadores le dijo, ustedes son, bueno, en otra palabra, ustedes son unos idiotas, ¿cómo van a ir a tocar? Porque era como incentivado por los militares. Y León dijo con el tiempo, la verdad que sí, que tenía razón, ¿no? Qué controversial que era todo, que por más que era el lugar que se le daba al rock, el momento capaz que no era el indicado, ¿no? Una anécdota que me acordé justo al ver a León en ese festival. Sí, Los Violadores y Virus fueron las dos bandas que se negaron a actuar ahí y que representan esto que era como la nueva camada del rock argentino, que tenía otra mirada porque ya había escuchado la nueva música que venía sonando en el mundo y se generó como una especie de tirantes entre estas nuevas bandas que sonaban de una manera distinta y lo que venía escuchando la gente en Argentina. Y se incluye en esto también, yo lo incluiría a Riff con Papo, porque él venía también de afuera y había escuchado otro tipo de rock pesado, de heavy, que no se hacía acá en la Argentina y entonces innovó y también tenía cierta resistencia a eso por parte de la gente que se había quedado tildada en los 70. Así que fue todo como un cruce que se dio ahí, generacional,
Y, por ejemplo, alguien como Charly García quedó en el medio, ¿no? Claro. O sea, quedó ahí como que venía de los 70, pero al poco tiempo ya se adaptó y empezó. Se hablaba de ser modernos, ¿sí? En aquel momento la palabra era quienes eran y quienes no eran modernos. Ajá. Y en ese momento aparece también la trova rosarina, Claro. que era gente que había venido trabajando durante los años 70 en Rosario de manera subterránea, justamente por la dictadura, y que tuvo la posibilidad de expresarse, primero en el Festival Pan Caliente en Buenos Aires, después en La Falda acá, y que graba su primer disco Juan Carlos Baglietto y trae toda esta gente. Claro, y Baglietto, La vida es una moneda, ¿no? Claro, o sea, Fito Páez, Silvina Garre, Rubén Goldín, etcétera, ¿no? Tenemos La vida es una moneda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Bueno, me dicen que nos queda un minuto. ¿Cómo redondeamos esta primera etapa que de alguna manera son las décadas que vieron nacer a nuestra música, a nuestro rock nacional? ¿Cómo redondeamos? Sí. Y sería difícil, ¿no? Porque había tanta... Igual fue como una evolución, no quiero contradecir lo tuyo, pero era como una evolución de lo que se estaba viviendo en el mundo también, ¿no? Que los 70 fueron un gran cambio en todo sentido. Y crecíamos con esa música, y íbamos incorporando también toda esa música que estaba sucediendo en el mundo, con nuestra propia capaz identidad. Pero bueno, escuchando lo que estaba pasando en todo el mundo, y era muy fuerte capaz, no sé, escuchar a Pink Floyd que hablaba de un mensaje de libertad y nosotros viviendo en dictadura, capaz que eso era lo contradictorio de ese momento. Pero fue como una evolución, creo, el rock argentino fue cambiando, incorporando todo lo que en el mundo también iba pasando. ¿Dirty? Sí, fue una evolución que digamos, tuvo la dictadura en el medio. Entonces esa evolución se hizo bastante accidentada. Como podíamos. Claro, el rock se basaba en lo que llegaba de afuera, siempre había sido así, en las tendencias que llegaban de afuera, y de repente dejaron de llegar cosas, era la música disco lo que funcionaba, grupos como Bee Gees, como ABBA, era lo que funcionaba en Argentina, y los rockeros decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro, ¿qué está pasando allá? Y no llegaba el punk, por ejemplo, no llegó en tiempo real a lo que era el panorama argentino. Entonces eso fue un quiebre muy importante. Y para todos los argentinos les puedo decir que evolucionó muy bien. Nos vamos a ir un corte ahora. Sí, llegaba capaz más tarde, ¿no? Un poco pero todo. Llegamos. Pero llegamos. Pero llegamos. Vamos a ir un corte. Ya seguimos con más 40 de Argentina en Democracia. La banda que nos acompaña hoy es un tributo a Sumo, se llama Estallando y lo pueden seguir en su cuenta oficial, en el Instagram, que se llama estallando.oficial. Ya volvemos. La identidad sexual, la orientación, lo que le sucede a la población LGBTQ+, realmente ha sido un tema importante. Claro, tiene que ver con los derechos humanos y con difíciles momentos que pasaron en la dictadura. ¿Qué pasó después de que llegaba la democracia? Todo eso lo vamos a hablar en el próximo bloque con Martín Reinaldi, así que no se vaya, que ya regresamos con el tema.